Sean bienvenidas y bienvenidos a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, con la intención de difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de Latinoamérica. La regulación del tabaco en beneficio de la salud es un proceso que ha llevado algunos años. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo mata a unas 8 millones de personas cada año, 1 millón de las cuales mueren a consecuencia del consumo indirecto. En México ha entrado en vigor una ley antitabaco que incluso resulta ser una de las más estrictas del mundo. Este gesto ya no está permitido. Se puede fumar, pero no frente a un hospital. México empieza la semana con la entrada en vigor de una reforma de la ley antitabaco que prohíbe la publicidad en cualquier medio, la exhibición en los lugares de venta y el consumo en varios espacios al aire libre. Se trata de uno de los reglamentos más estrictos del mundo, que afecta sobre todo a cerca de 15 millones de fumadores en el país, pero que ha recibido una notable aceptación. También como fumador pues nos está fomentando más a tener lugares más limitados y también de cierta manera limitar el número de cigarros que uno fuma al día. Porque pues igual, digo, yo soy fumadora, pero muchos que no fuman, pues sí les molesta bastante y pues también obviamente es malo para la salud de todos los que no fuman. O sea, por ejemplo, al caminar por la calle, si me encuentro a alguien que está fumando, yo estoy inhalando su humo y me hace daño. Entonces, para mí es excelente porque yo como fumadora pasiva también me expongo. Porque si un gobierno se fuera bien, no haría eso. La gente vive por vender cigarros, no vive así por vender así cosas malas. Varias organizaciones empresariales promoverán un aluvión de amparos bajo el argumento de que la nueva ley impactará a 85.000 tiendas de abarrotes tan solo en la capital y que en todo el país generan más de 2 millones de empleos directos. Uno de estos pequeños negocios es el de Magdalena, que ya ha quitado las cajetillas de cigarrillos de su mostrador. Bueno, sí era muy importante la venta de los cigarros porque pues eso nos dejaba el mejor ingreso en el negocio, ¿no? En la tienda. Pero pues a partir de esta nueva ley que se ha puesto, pues sí, nos va a bajar como el 10% de ingresos, ¿no? Las medidas buscan frenar el consumo de tabaco entre adolescentes que comienzan a fumar en promedio a los 14 años. Para la patronal, sin embargo, se vulneran los derechos del consumidor adulto y ponen al cigarrillo al nivel de productos ilegales. El presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, Gerardo Cleto, advierte de este riesgo. Es que este tabaco que entra de contrabando, pues empezará a poder ser comercializado y que se va a confundir entre el tabaco formal, entre las marcas y las empresas que cumplen con la normatividad, con las normas mexicanas de calidad y de salud. Un dilema entre salud, finanzas públicas y sector privado que el gobierno mexicano esta vez ha resuelto por la opción de salvar vidas. El tabaquismo provoca en México unas 60.000 muertes anuales y obliga a desembolsar más del 9% del presupuesto en salud, un costo humano y económico que se pretende cortar drásticamente. Dejar el cigarro suele ser un proceso complicado que lleva un periodo de tiempo para quienes han decidido dejar de fumar. Durante este lapso también se puede intentar sustituir la ansiedad de fumar usando cigarrillos electrónicos. Pero ¿cuál es el daño real para nuestros pulmones que generan unas opciones sobre otras? A continuación, algunas respuestas. Guys, smoking cigarettes is bad, I know, but what about e-cigarettes or shisha? Last week, I was talking to one of my long-standing patients. And although he was only 38 years old, he already had several serious health issues. When I had first gotten to know him 5 years ago, he was severely obese, his blood pressure was through the roof, his cholesterol levels were sky high, and he had already developed diabetes. And as if that weren't enough,
he was also a heavy smoker. So, of course, the first thing I told him was that he had to quit smoking. But why is it so important? What happens when we smoke? Various toxins, such as so-called free radicals, damage the innermost protective lining of our arteries. Once that happens, blood lipids, above all cholesterol, can penetrate the arterial wall and massively accelerate the process of arteriosclerosis. And as we all know, this leads to awful things like heart attacks and strokes. If you've been a heavy smoker for a long time, then e-cigarettes might be a way to wean yourself off of conventional cigarettes. But this isn't really safe either. There are reports of patients sustaining serious and at times even fatal lung damage from e-cigarettes. And of course, the healthiest thing for your lungs is plenty of clean, fresh air. Anyway, the patient in our example successfully used the e-cigarette as a stepping stone to quit smoking conventional cigarettes. But then, completely by the way, he told me he smoked a hookah almost every evening to relax. Sorry guys, but I've got some bad news here. When we smoke a hookah, we actually inhale a lot more smoke. And in that way, smoking shisha can be even more dangerous than smoking normal tobacco. But wait, doesn't the water in the hookah pipe filter out harmful substances? Actually, no, that's a common misconception. Only a few substances are soluble in water, while the other substances like nicotine, benzene, and tar enter our lungs unfiltered and are then absorbed into our bodies. And as the trend of shisha bars spreads, so too does the number of cases of patients being rushed to our emergency rooms with life-threatening carbon monoxide poisoning. So, to wrap it up, here are my conclusions. If you are a non-smoker, great, stay smoke-free and enjoy racking up those health benefits. E-cigarettes might still be less harmful than normal cigarettes and in some cases might make it easier to quit smoking altogether. But we'll have to wait further research to really know for sure. And shisha, well, what can I say guys? Despite its sweet flavor, I can't sugarcoat the fact that it's just really bad for us. There's no healthy alternative here. All in all, it's actually quite simple. The only thing that should ever enter our lungs is fresh air. So breathe easy, my friends. Stay healthy, stay happy. Yours truly, Dr. Hart. En las últimas décadas, el consumo mundial de tabaco ha disminuido. No obstante, en la región europea, España se sitúa como uno de los países con mayor número de fumadores en su población. Para contrarrestar estas estadísticas, el sistema de sanidad financia un nuevo fármaco que se indica como tratamiento para dejar el tabaco. Es el todacitán. El principio activo es de origen vegetal y actúa como sustitutivo de la nicotina. Actúa en el receptor de nicotina del sistema nervioso central y con eso consigue controlar los síntomas de abstinencia del tabaco que pueden notar los fumadores cuando hacen un intento. Ha habido más medicamentos financiados para dejar el tabaco. El Champix, retirado por llevar sustancias cancerígenas, y el Cintabac, con el suministro paralizado de momento por la misma razón. Ahora el todacitán da una nueva oportunidad a los fumadores. Es un buen medicamento en ese sentido, es eficaz, tiene una eficacia casi tan elevada como los otros medicamentos que habíamos tenido disponibles hasta hace poco. Para conseguirlo se necesita receta médica, fumar más de 10 cigarrillos al día y tener un alto nivel de dependencia. No es pensar que solamente consiste en tomarse la medicación, se necesita del paciente que ponga de su parte, que tenga voluntad, que haga un esfuerzo por dejar de fumar. Este fármaco costaba casi 200 euros, ahora cuesta menos de 100. Las farmacias ya se preparan para el aumento de demanda. A partir de la semana que viene seguro que empezamos a tener gente. Sí que es verdad que en cuanto se entera que hay un fármaco para dejar de fumar, acude al médico para pedir que se lo prescriban. Según un estudio de Eurostat, en España casi el 20% de la población es fumadora. Gracias a la información en sexualidad y la disponibilidad de métodos anticonceptivos, las mujeres tienen más posibilidades para elegir cuántos hijos tener y bajo qué condiciones. Aunado a esto, factores económicos y profesionales pronostican una baja dramática en el número de nacimientos en el mundo para los próximos años. Un fenómeno que ya se manifiesta en el país más poblado del mundo. El país más poblado del mundo ahora lo es un poco menos. China cierra 2022 con 850.000 habitantes menos que el año anterior, según la Oficina Nacional de Estadística.
Desde el año 61, el país no había experimentado un descenso poblacional. La fábrica del mundo ahora tiene un 0,5% menos de personas en edad de trabajar. A finales de 2022, la población nacional era de 1.410 millones de personas, lo que supone un descenso de 850.000 personas respecto a finales de 2021. El número de nacimientos fue de 9.560.000. Los nacimientos cayeron casi un 10% desde los 10.620.000 que registró el año anterior. Los ciudadanos consideran inevitable este descenso de la población, ya que los jóvenes optan cada vez más por no tener hijos. Los nacidos en la generación de los 80 somos más de familias monoparentales. Hay mucha presión a la hora de cuidar de tus padres y conseguir mejorar tu calidad de vida en el futuro. Hay mucha presión por tener hijos. ¿Quién se atreve a tener hijos? La tasa de desempleo es altísima. El COVID lo ha destruido todo. No hay nada que hacer. El año que viene volveremos a tener un descenso. La tasa de desempleo, el cuidado de los padres ancianos y el elevado coste de vida de la China moderna son algunos de los problemas que influyen en su decisión de tener hijos. Las muertes, por el contrario, aumentaron. El país registró 270.000 más. Los cambios que ha tenido la sociedad en los últimos años. El costo cada vez más alto de los servicios y una política que se opone a la inmigración han sido las causas de una caída histórica en la natalidad en Japón. Un territorio con una tasa importante de mujeres por arriba de los 50 años que decidieron no tener hijos. Japón es el país de la OCDE con la mayor tasa de mujeres de 50 años que nunca han tenido hijos biológicos, un 27%. Esta cifra es la más elevada entre los 17 países miembros de los que se tienen datos comparables. Le siguen Finlandia, Austria y España. Japón es también el país con la tasa más alta de mujeres nacidas en 1965 sin hijos, un 22%. Estudios recientes señalan que la adopción de políticas de conciliación familiar y el aumento de subvenciones a la natalidad en los países europeos han frenado el aumento de la tasa, mientras Japón se está quedando atrás en ese sentido. De mantenerse la tendencia actual, se calcula que entre el 31 y el 39% de las mujeres nacidas en el año 2000 no tendrán hijos biológicos nunca. Entre los factores a los que se atribuye esta tendencia está la alta tasa de soltería entre los varones nipones, las dificultades económicas, los problemas para encontrar pareja, la postergación de la paternidad o la infertilidad. La discriminación es un factor muy negativo que afecta a la salud mental y el bienestar emocional de quienes viven con VIH. En México, un especialista de la Facultad de Medicina en la UNAM busca contrarrestar estos efectos impulsando proyectos basados en educación para combatir el estigma hacia personas con VIH. En el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina se llevan a cabo distintos proyectos enfocados a estudiar el SIDA. Uno de ellos es el que realiza el doctor en Ciencias de la Salud Colectiva, Juan Carlos Mendoza, sobre las implicaciones sociales y de salud de esta enfermedad en la comunidad LGBT. Tengo 4 años trabajando en la Facultad de Medicina y formé una línea de investigación en salud y bienestar LGBT. Nos enfocamos a temas de salud mental, temas de salud sexual y nuestro eje central es indagar cómo la discriminación influye en la salud y en el bienestar de las personas LGBT. En colaboración con otros investigadores y estudiantes de diferentes carreras, el Dr. Mendoza ha publicado sus trabajos con la finalidad de mostrar un panorama amplio sobre la enfermedad en México. Estamos en proceso de publicación de un artículo sobre cómo las microagresiones, que tiene que ver con estas nuevas formas de experimentar la violencia que no son evidentes, y estas también tienen influencia en el bienestar de las personas. Respecto al tema del VIH, también publicamos una investigación sobre prácticas sexuales durante el tiempo de la COVID. El artículo que está publicado es en específico en hombres gays y bisexuales e hicimos una comparación entre lo que sucedió en el entorno sexual de hombres adultos versus lo que sucedió con hombres jóvenes, hombres gays jóvenes. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Es que principalmente la población juvenil enfrentó mayores retos en el tema de salud sexual. Además de investigar, Juan Carlos Mendoza realiza conferencias y seminarios con el fin de divulgar la información obtenida.
El especialista considera que este tipo de acciones son fundamentales para nuestra universidad. Yo creo que uno de los primeros pasos es justo realizar estas campañas que ya lo están haciendo y me parece bastante oportuno, donde se muestre que hay una apertura institucional hacia la diversidad. Pese a lo que muchos de nosotros podemos percibir a nuestro alrededor, aún seguimos en pandemia, pues al día de hoy la COVID-19 todavía se propaga por distintas regiones. De hecho, sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Por esta razón, la OMS mantiene al virus como una emergencia de salud pública internacional. Han pasado 3 años desde que la Organización Mundial de la Salud declarara la COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, su nivel más alto de alarma. Desde entonces, el virus se ha cobrado cerca de 7 millones de vidas, 2 millones solo en Europa. Algunos expertos aseguran incluso que esos datos se quedan cortos. En comparación con 2020, el principal elemento que ha permitido mejorar la situación han sido, obviamente, las vacunas, desarrolladas en un tiempo sin precedentes. Pero no todo está hecho. Como recuerda el profesor Jeffrey Lazarus, experto en salud pública, varias subvariantes de Omicron están actualmente infectando y matando a miles de personas en Europa. Y esa no es la única preocupación. Millones de europeos han tenido o tienen desde hace tiempo COVID, pero no sabemos exactamente cuántos, destaca Lazarus. Esta es una de las asignaturas pendientes y diría que una de las urgentes de las autoridades sanitarias europeas. Supervisar la situación de la COVID persistente es algo muy grave. Lazarus confirma igualmente que aún no se sabe con certeza si son o no recomendables las dosis de refuerzo para combatir la COVID persistente. Grecia, Alemania y España son los últimos países europeos que mantienen la obligatoriedad de mascarillas en determinadas zonas cerradas, aunque esa norma está a punto de levantarse. Nuestro entrevistado considera que la vigilancia debe mantenerse alta, pues en verdad seguimos en estado de pandemia, y añade que los gobiernos deben seguir luchando contra las dudas aún existentes sobre las vacunas. Hemos aprendido que, a pesar de todos los preparativos que se habían hecho, no estábamos preparados para esta pandemia, y a la población en general le pilló completamente por sorpresa, al igual que a muchos gobiernos. Ahora conocemos la importancia de la preparación ante un escenario como este, y creo que eso nos va a acompañar siempre. Los científicos advierten que es muy probable que la COVID-19 siga formando parte de nuestro repertorio de enfermedades, a la vez que dan por sentado la llegada de otras pandemias, inevitables debido al acercamiento entre humanos y animales y provocadas por factores que van desde el cambio climático a la agricultura intensiva. En la última década, el mundo ha experimentado una escasez de medicamentos. Tras la pandemia de coronavirus, una alta demanda en fármacos para enfermedades respiratorias contrasta con la limitada capacidad de producción que existe de estas medicinas, lo que en España ha provocado tomar en consideración algunas medidas contra este desabasto. ¿Me ha recetado, creo, la amoxicilina infantil? Ahí va. Pues creo que sí, en falta, ¿eh? Lleva meses ocurriendo, pero el pico de enfermedades propio del invierno ha agravado la situación. Hay como 600 moléculas que están faltando, o sea, principios activos que no están llegando, frente a lo mejor 200 y pico que había en el año 2018. Los medicamentos relacionados con el sistema nervioso escasean. Imposible encontrar tampoco algunos antidiabéticos y antibióticos infantiles. Tiene que ver pues, con la capacidad productiva de las fábricas, con las políticas de precios, tiene que ver con problemas de suministro también de materias primas. Y el problema es común en toda Europa. Para paliarlo, en Francia han pedido a las farmacias que elaboren sus propias fórmulas magistrales de amoxicilina, algo que los farmacéuticos españoles no ven con malos ojos. Puede ser una solución parcial en momentos determinados para ciudadanos y para pacientes determinados. Aquí en España, otra de las vías que propuso Sanidad fue vender antibióticos de adulto en tratamientos infantiles, siempre adaptando la dosis. Ese comprimido se puede triturar y administrar de una forma adecuada según la necesidad que tenga el niño, con lo cual, bueno, pues tenemos otras fórmulas que no son las idóneas, pero son fórmulas que podemos utilizar. En muchas farmacias ya usan un programa que permite ver qué compañeros tienen stock de un medicamento. Se estima que cada farmacéutico emplea 7 horas semanales únicamente en buscar alternativas. Y hay muchas. Dicen en el gremio que 9 de cada 10 veces el medicamento es fácilmente sustituible. Para construir una sociedad sólida, es importante generar puentes comunicativos entre culturas, ampliar el eco de la ciencia y la educación que involucren a todos los miembros de cada comunidad. Con este objetivo, el certamen Createi busca reconocer la creatividad durante el ejercicio de la divulgación científica y cultural. Createi,
El Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica reconocerá en esta tercera edición la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales educativas, científicas y culturales iberoamericanas estrenadas o dadas a conocer en el año 2022, así como los méritos de las y los profesionales que los han realizado. La participación es gratuita y los relatos premiados tendrán una dotación económica. Las obras merecedoras de mención especial, premio o galardón serán incorporadas al repositorio de ATEI Media, con la opción de ser multidifundidas por las principales ventanas del espacio audiovisual iberoamericano. Las categorías de esta tercera edición de Createi darán prioridad a la comunicación educativa, científica y cultural. El acceso a la convocatoria se podrá realizar desde corporaciones o medios audiovisuales de comunicación pública, como profesionales independientes iberoamericanos. El plazo de recepción de obras finalizará el 31 de marzo del 2023. Para obtener más información, pueden consultar la página www.atei.es. Esta gran celebración de creatividad e innovación se llevará a cabo el 10 de agosto de 2023 en Guanajuato, México. Regístrate y forma parte de la historia audiovisual en Iberoamérica. Createi, tercera edición. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSS, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.